Luego de la muerte del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, el pasado 11 de septiembre, finalizaron los honores y protocolos correspondientes después de 3 días de duelo nacional. El Gran Teatro Nacional de Perú acogió la velación del líder que fue altamente cuestionado durante su carrera política por distintos hechos que marcaron al país. De otro lado, su familia y simpatizantes rindieron homenaje en la misa de cuerpo presente celebrada justo antes de que fuera trasladado al Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Dina Boluarte. Finalmente llegaron sus restos al cementerio Campo Fe en Huachipa, en donde recibió el último adiós. Y en el medio del más profundo dolor y tristeza, quiero decirte también que tengo un poquito de serenidad en mi corazón. ¡Vamos, Keiko! Porque finalmente, papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Eres libre de esas personas que no te perdonaron, que no rescataras del hambre y del terror. Eres libre, pa, de esos 16 años de prisión injusta, con una sentencia sin prueba alguna. Era su hija Keiko Fujimori. Vamos a hablar de este tema. Es un gusto saludar a Enzo Helguera, analista político, además CEO y fundador de la consultora Imasolu. Señor Helguera, bienvenido a NTN 24. Un gusto poder saludarlos y en realidad termina siendo la muerte de Alberto Fujimori un hecho finalmente histórico en la política peruana en relación a toda una etapa para muchos bastante buena y para otros bastante mala. De hecho, así de contrastante, si uno no sabe nada de Alberto Fujimori y se mete a las redes, después de 10 minutos o 1 hora no sabe si fue un gran héroe o si fue un gran criminal, un gran villano. Así polarizado está. Entonces, un funeral de Estado, ¿usted cómo lo ve? ¿Si era merecido? Bueno, bajo estos criterios, evidentemente, un sector político, sobre todo de izquierda y antisistema, cuestiona, evidentemente, por las acusaciones en contra de derechos humanos y otras. Y otro sector sí menciona que como presidente de la República, pues le corresponde y que finalmente intentan resaltar las buenas atribuciones que hizo. Es un asunto definitivamente que entra en dilema. Finalmente, él fue restituido o puesto en libertad tras un indulto presidencial que lo limpió, digamos, de cumplir la pena y entonces esta interpretación tanto jurídica, ética y legal, pues hay de ambos bandos. Definitivamente es o termina siendo no solamente esta una situación polémica, sino también, recordemos, los 3 últimos quinquenios electorales se ha definido las elecciones en Perú entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Y se lo decía, mire, aquí tengo el dato, solo 3 expresidentes más habían sido velados o recibido estos honores en el Palacio de Gobierno. José de la Riva Agüero en 1858, un papel destacado en la independencia. Luego Fernando Belaún y Valentín Paniagua ya en este siglo. ¿Qué deberá pasar con familiares de víctimas con ese enojo porque no cumplió sus condenas completas? Bueno, habían 2 partes de enojo. Uno, porque no cumplió la condena completa, y otro era que podía aceptar que no cumpliera la condena, pero admitir los errores y pedir disculpas públicamente, no errores, sino admitir los crímenes, ¿correcto? Que eso es lo que finalmente Alberto Fujimori nunca terminó de hacer, sí pedir disculpas, pero no admitir crímenes. Pero otra cosa que también le pedían era que si bien es cierto, la pena era excluida por la gracia presidencial, la responsabilidad económica no le era excluida y esa sí debería
pagarla para indemnizar a los deudos y que finalmente no se atendió y evidentemente no creo que se atienda aún de manera póstume. Apenas un mes atrás estaba aspirando o se mencionaba para competir por la presidencia del país. ¿Qué pasa con el fujimorismo de aquí en adelante? ¿Cuál es el rostro más representativo? ¿Quién hereda ello? Bueno, Keiko Fujimori ha sido la candidata que su padre, recluido de la libertad, ha candidateado en las 3 últimas elecciones, siendo en primera vuelta, porque en Perú hay 2 vueltas electorales, entonces siendo en primera vuelta la más destacada candidata con la mayor votación que ha pasado. Y en las segundas vueltas ha perdido respectivamente en la primera elección por 3 puntos y en las otras 2 por 0,2%. Sin embargo, viene de un desgaste de pérdidas innecesarios. Y la segunda oportunidad dentro del Fujimorismo, o quienes tienen el apellido Fujimori, es Kenji Fujimori, el hermano que conecta de manera emotiva mucho más con el electorado, ya que Keiko termina siendo una política, si bien es cierto, bastante buena a nivel competitivo, pero muy fría y muy dura, incluso para mostrarse muy acongojada por la muerte de su padre, mientras que en el caso de Kenji Fujimori sí conectó con la susceptibilidad que despierta evidentemente la muerte de cualquier padre. Eso en cuanto a los posibles candidatos que podrían heredar y que además llevan el apellido Fujimori. Visualmente fuera de ellos no se le ha atribuido a ningún otro candidato o posible candidato presidenciable, por lo menos de momento, hacia el futuro de la presidencia 2026. Decíamos, Enzo, honores de Estado, el batallón Husares de Junín, 21 cabaretazos. Todo esto pues tiene que aceptarlo o dictarlo Dina Boluarte. ¿Cómo influye el fujimorismo en ella o ella necesita el movimiento para algún tipo de estabilidad, no sé, en el Congreso? Bueno, de hecho existe una alianza entre la mayor parte del Parlamento y el Ejecutivo. Sin esta, evidentemente, la presidenta Dina Boluarte no sobreviviría porque es una presidenta que además no tiene partido político y que esto hace que dependa completamente de ellos. Ahora, es en la actualidad la fuerza más importante dentro de la composición parlamentaria, la de el fujimorismo precisamente. Así que, en definitiva, lo que el fujimorismo necesitaba, como los honores de Estado o los otros que sean necesarios, no creo que la presidenta Dina Boluarte les vaya a poner algún tipo de obstáculos. También cabe precisar que algunos presidentes que, digamos, han perdido la vida, no han sido velados por decisión de la familia, porque finalmente es una atribución que toma estrictamente la familia en cuanto a la correspondencia de que el presidente sea velado con honores de Estado. Ahí está, vale la precisión. Entonces, no sé, Enzo, si de alguna manera senta un precedente a nivel regional, por lo menos, que no importa si desmantelaste instituciones democráticas, si violaste derechos humanos o que uno robe, si dejas bien al país en ciertas cosas como la economía, todo se puede olvidar. No sé si algunos líderes que tú veas estén pasando por lo mismo. A mí me vino a la mente AMLO. Bueno, definitivamente hay una especie de doble moral. ¿Por qué? Por un lado, evidentemente, lo positivo de un gobierno no puede ir en contra ni de derechos humanos, ni de corrupción corroborada, ni de cualquier otro delito, porque el presidente, al ser el primer personaje que encarna a la nación, debe ser ejemplar. Sin embargo, hay una temporada actual en donde este tipo de acciones
ya no son exactamente vistas con la exigencia de la ciudadanía que antes tenía. La clase política en general, y no solamente hablo de Perú, sino en América Latina, actualmente construye estereotipos de personajes que no han tenido no solo formación política, y por ende la clase de atribuciones negativas que tienen se les suele familiarizar con errores más de carácter personal y se les suele pasar por alto para terminar solamente resaltando aquellos temas positivos que pueda tener el personaje político. Atrás quedó la condena moral, la condena social en relación a este tipo de acciones. Hoy por hoy muchos candidatos postulan con antecedentes o incluso con sentencias, por lo menos en Perú ya es algo admitido. Entonces, estamos hablando de parlamentos que finalmente, al ser populistas, terminan acomodando normas y reglas electorales para que todos encajen en esos estereotipos. Enzo, coméntanos algo de este cementerio de Huachipa. Tú como local, el resto del continente no sabemos. ¿Es por un área específica que él quería o porque ahí hay personajes de este estilo? Bueno, en realidad en Huachipa hay algunos cementerios, digamos, privados, ¿no? Es una zona de la parte este de Lima en donde pueden haber algunos mausoleos o espacios en donde la familia compra, digamos, un lugar en particular y pueden ir enterrando tanto a él como a familiares. También responde muchas veces a la voluntad que tiene o que puede tener la persona que en vida pudo manifestarlo, o también, por supuesto, la decisión familiar al haber fallecido. Entonces, en este caso, particularmente, la familia tiene un espacio en donde decidió mantener los restos para que también sea visitado cómodamente, dado que los presidentes con anterioridad tenían un espacio dentro de un cementerio público. Sin embargo, por las comodidades respectivas de la familia o de las misas que incluso puedan establecerse allí, fue elegido el lugar. Había dolientes que colmaron algunas calles, incluso del interior del país, no solo de Lima capital. Enzo Helguera, analista político, mil gracias por darte el tiempo el día de hoy.